Lo que comenzó con 3 individuos, ahora es de un número robusto de 13.000 personas. Lo que comenzó en un país, ha crecido a más de 150 países. Lo que comenzó con alimentar a unas cuantas miles de personas, ahora ayuda a alimentar a casi 240 millones de personas todos los días. Porque cuando combinamos el conocimiento global y local, nos hemos levantado para resolver algunos de los desafíos más grandes del mundo. Ya sea la hambruna en Europa de hace 100 años, hasta hoy ayudando a alimentar a una población en rápido crecimiento, protegiendo a su vez nuestro planeta. Al proveer soluciones ambientales e industriales innovadoras, Yara contribuye continuamente para hacer más con menos, utilizando menos agua para cosechar más cultivos, utilizando menos tierra para producir más alimento de manera responsable y rentable. Ahora, ¿qué hace que todo esto sea posible? Ambición, compromiso, curiosidad y colaboración. Cuando te detienes a pensarlo, en realidad Yara no es únicamente una compañía industrial y de fertilizantes, sino que es una compañía con 110 años de conocimiento, ayudando a resolver algunos de los desafíos mundiales más apremiantes en cuanto a la alimentación, el medio ambiente y la optimización de recursos. Porque cuando nosotros como una compañía trabajamos juntos para resolver los retos de nuestros clientes, resolvemos, a su vez, algunos de los retos más grandes del mundo. Le pido por favor al ingeniero Javier Arce Ventura, si nos acompaña aquí al frente. El ingeniero Javier Arce es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con una maestría en Administración y Finanzas por la Universidad de Occidente. Asimismo, tiene reconocimientos por Master Sales Award en 2006, 2008, 2009 y 2013 y actualmente es representante de cuentas claves para Decalf. Entonces, los dejo en la presencia de Javier Arce. Muchas gracias, Charlie. ¿Con eso? Ok, buenos días. Le agradezco a la empresa Yara por invitarme a participar con ustedes en este seminario y la verdad que para mí es un orgullo y un gusto estar con ustedes y compartir el conocimiento y la experiencia que tenemos en campo por más de 25 años en diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, vamos a hablar de un tema que al inicio muchos de los agricultores que hemos estado visitando y que a través de los años hemos estado compartiendo nuestro trabajo y cuando le preguntamos cuánto era lo que ganaba por hectárea cada año o cuánto lo que ganaba en su cultivo, pues muchas veces decía, déjame ver, si más o menos este es el costo, más o menos me queda tanto. Le dije, oye, ¿no lo tienes medido? No, me dice, pero más o menos me queda tanto. Yo cuando veo mi chequera al momento de que inicia la temporada y la comparo al final para ver el saldo que tuvimos y ya más o menos saco una ganancia o una utilidad que tengo por hectárea. Entonces, a raíz de esos comentarios, dije, bueno, tengo que aprender a estudiar finanzas y administración, porque los agrónomos obviamente conocemos el manejo agronómico y el manejo de los cultivos, pero prácticamente tenemos un poco conocimiento porque hay especialistas en esto. Y cuando me fui a estudiar la maestría en finanzas, pues casi me corría el coordinador de la maestría, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué no te vas a estudiar un programa de nutrición, de mejoramiento genético, del manejo de los cultivos, de maquinaria? No, dijo, yo quiero estudiar administración y finanzas. Y afortunadamente, pues aprendimos algo que lo aplicamos no únicamente en los cultivos, sino también lo aplicamos en nuestro hogar. ¿Quién lleva finanzas personales en su casa? Eso. Sabía que iba a ser una mujer la primera que iba a contestar. Sí, normalmente pues tenemos muchos gastos, pero si no medimos lo que ganamos, lo que son nuestros ingresos y no estamos viendo en qué gastamos nuestro dinero, pues obviamente no vamos a ver dónde podemos mejorar y dónde podemos ser más eficientes en esto. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, empieza a ver que hay gastos que a lo mejor no son tan necesarios y le empieza a dar prioridad a las cosas, ¿no? Entonces, cuando hicimos el trabajo final de mi estudio, dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a comparar o vamos a analizar dónde está la utilidad, si proviene de los costos de producción o proviene de los costos del precio del grano. En este caso vamos a estudiar el maíz y es el caso Sinaloa, lo que le vamos a compartir, ¿no?
Entonces, vamos a ver diferentes temas, pero obviamente vamos a hablar del objetivo de esta plática, las ideas nuevas que están surgiendo para ver la agricultura como un negocio, cómo estamos en México con el contexto de la producción, cómo se ha estado comercializando a partir del boom del maíz. Vamos a analizar la producción y los precios de los granos, cómo se establecen. Vamos a analizar los costos de producción del cultivo. Vamos a hacer el desglose de los costos que intervienen precisamente en el maíz. Vamos a analizar las variables que influyen en la rentabilidad. Y al último, pues vamos a hacer el análisis por esquema. Y posteriormente vamos a sacar las conclusiones si la rentabilidad depende de los costos o del precio de los granos. Y finalmente algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, y ya como objetivo del tema, pues ustedes van a conocer la importancia del cultivo de maíz aquí en México. Vamos a tener el conocimiento de qué factores influyen o qué variables influyen en la rentabilidad. Vamos a analizar si la rentabilidad depende de los costos o de los precios y finalmente esto se puede aplicar a cualquier cultivo y en cualquier zona, ¿no? Es un caso que pasó en Sinaloa, pero lo vamos a analizar para que ustedes sepan cómo se hace esto y que ustedes agarren las cosas que ustedes pueden aplicar en su cultivo y en su zona, ¿no? Entonces, este enfoque que le vamos a hacer es, hay que ver el negocio de la agricultura como una empresa. Por ahí algunos compañeros de aquí de la zona me comentaban que el promedio de la tenencia para maíz es de 30 hectáreas, Rafa. Más o menos es 30 hectáreas el promedio para la producción de maíz. Y más o menos en esta zona, para 30 hectáreas se tiene que invertir $1 millón, más o menos, ¿no? Entonces, y hacer una inversión de $1 millón, pues prácticamente es como cualquier persona que quiere poner un restaurante, una zapatería, una tortillería, y es lo que se invierte, pero esta gente tiene que hacer un plan de negocios. Y lo que tenemos que hacer en la agricultura es un plan de negocios, ¿no? Hay zonas pocas productivas, hay zonas de temporal, hay zonas de riego, pero esto se puede analizar desde cualquier perspectiva. Hay varias opciones que se pueden hacer para eficientizar los costos y hacerlo de una manera que nos genere una mayor utilidad, pero también hay que tener claro dónde gastamos el dinero y dónde lo invertimos, ¿sí? Y finalmente, pues teniendo la información, obviamente vamos a tener más claridad de cómo eficientizar nuestro negocio y ser más rentables, ¿no? Entonces vamos a pasar ya a lo que es el contexto de la producción del maíz en México, que muchos deben de estar enterados si tienen esta información. El cultivo de mayor producción en México es el maíz, ¿sí? En promedio, durante los últimos 15 años se producen 23 millones de toneladas. Este ciclo del año calendario 2018 se produjeron arriba de 25 millones de toneladas, ¿no? Del total de la superficie que se siembra en México, 7.5 millones de hectáreas son para maíz, que es una tercera parte de todo lo que se siembra en nuestro país. El rendimiento promedio es bajo, es de 3.7 toneladas por hectárea, 2.3 en temporal y 8.9 en las zonas de riego. El 16% de la superficie de maíz se siembra en otoño-invierno y el 84% en primavera-verano. De esta superficie, el 22% es en zonas de riego punteo y el 78% en temporal. La producción en México se concentra en 6 estados, el 61% de la producción se concentra en Sinaloa, que produce el 25% de la producción de maíz, Jalisco participa con el 14%, el Estado de México con el 8%, Guanajuato y Michoacán alrededor del 7%, ¿no? Y el resto, pues en lo demás, en los cerca de ¿qué? 25 estados, 26 estados. El maíz genera el 17% del valor de la producción nacional. México, a pesar de que es el centro de origen del maíz, somos el 7º país productor a nivel mundial, pero con una gran diferencia entre lo que es Estados Unidos con cerca de 35 millones de hectáreas, 28 millones de China, Ucrania, Brasil y Argentina. Entonces México participa con 7.5 millones de hectáreas nada más. Entonces los usos que y aparte de esto, el año pasado tuvimos el honroso lugar de ser el número 1 en importaciones. México, de pasar de 11, 12 millones de toneladas, estamos importando ahorita cerca de 17 millones de toneladas. Entonces, somos el país número 1 en importar maíz, ¿no? Y como ustedes saben, los usos del maíz son más de 40, algunos dicen que son más de 100, ¿no? Pero aquí en México son más de 40, sobre todo en el sector pecuario, en alimentación, frituras. Aquí todavía nos falta un poco para producción de biocombustibles, ¿no? Pero en otros países se está haciendo. Vamos a ver los antecedentes, cómo se hacía la producción, cómo se pagaba. ¿Quién le vendía con Azupo hace más de 25, 30 años? ¿Sí se acuerdan cómo se pagaban? ¿Sí?
El precio era un precio de garantía. Antes del Tratado de Libre Comercio del GATT, que fue en 1993, el maíz tenía un precio de garantía, que ese era como un precio base límite para que el agricultor recibiera ese pago. Dependiendo de la ley de la oferta y la demanda, si había mucha oferta, pues teníamos la garantía de que ese precio no iba a bajar de ahí. Pero si había algo de demanda, pues se concertaba con la industria y el gobierno en ese tiempo para pagar un precio arriba. Entonces, si se ponía un precio de 850 pesos, pero había oportunidad de pagar a 1,000, pues se hacía, ¿no? Pero si había mucha oferta, podíamos tener la seguridad de que se iba a pagar ese precio. Entonces, el gobierno ponía el precio, Conasupo compraba y pagaba Buruconsa en ese tiempo, ¿no? Antes de 1993, pero todavía no empezaba el boom del maíz. A partir de la firma del GATT o del Tratado de Libre Comercio en 1993, se acordó que los precios se iban a establecer en base a la Bolsa de Grano de Chicago y el precio para el maíz de México, el blanco, se tomó con el precio de referencia del maíz amarillo tipo 2. Entonces, ¿qué decía esto? Que si el bushel del precio del maíz amarillo 2 estaba en 3.7, 4 dólares por bushel, pues eso se iba a pagar aquí. Y el precio de los costos de internación de Nueva Orleans a Guadalajara, que Guadalajara o Jalisco es el principal punto de destino de las importaciones, pues haz de cuenta, decía cuánto cuesta eso y ya se pagaba, ¿no? Entonces, ahorita todavía, hasta hace 2 años, seguíamos manteniendo eso, a pesar de que el GATT se hizo por 15 años, el Tratado de Libre Comercio, donde se iba a permitir la importación de alrededor de 8 millones de toneladas anuales, y se puso un arancel de 30% y se iba a ir desgravando cada año 2 puntos, hasta que el 2008 más o menos, se iba a dejar de cobrar arancel y ya se iba a poder importar libremente, ¿no? Pero pues estábamos sujetos nosotros al precio del mercado para poder competir. Se suponía que en esos 15 años iba a estar en condiciones el país para poder estar compitiendo con los países como Estados Unidos, ¿no? Entonces todavía hasta hace 2 años el precio del maíz se pagaba en base al precio internacional de grano, dólares por bushel, por el tipo de cambio. Y hace 2 años se tomó el esquema con la propuesta del nuevo gobierno de poner un precio objetivo. Creo que era 3,960 pesos, ¿no? Lo que se propuso el año pasado y que empezó a aplicar con las cosechas nuevas. Pero ahorita por zona pues está muy diferente, ¿no? Hay unas zonas que son las productivas, que va a ser el precio de acuerdo a cómo está en el mercado, y en algunas zonas donde se va a aplicar el apoyo, se quiere pagar hasta 5,400, pero para productores pequeños, y en otros se va a aplicar el precio de 3,960 dependiendo la superficie, que no pase de 30 hectáreas, ¿no? Entonces, es así como está ahorita el precio, cómo se ha ido estableciendo, y prácticamente nos seguimos rigiendo por el precio internacional del maíz, de acuerdo a la Bolsa de Grano de Chicago, ¿no? Vamos a analizar lo que es la producción y los precios de los granos que ha pasado en Sinaloa. Sinaloa en promedio, ahorita los últimos años está arriba de 500,000 hectáreas la superficie de siembra, y si se fijan la manera en que ha estado incrementándose la superficie a partir del boom maicero, que fue a partir de la década de los 90, donde se establecían 60,000 hectáreas al inicio en otoño-invierno, hasta llegar a las 500,000 hectáreas en los últimos años. Los últimos 5 años están arriba de 420,000 hectáreas la superficie. Entonces, si se fijan, el crecimiento ha sido ascendente, pero ahorita las 2/3 partes de la superficie de riego que siembra en Sinaloa es maíz. Y los otros cultivos que compiten es frijol y garbanzo, que frijol y garbanzo dependen de la oferta y la demanda para que se incremente o se reduzca drásticamente la superficie. Hemos tenido, por ejemplo, garbanzo de 24,000 hectáreas a 95, frijol de 30,000 hectáreas a 93, pero si el precio no es bueno, al año siguiente se reduce a más de la mitad, ¿no? Entonces el maíz es el cultivo que se ha mantenido más estable porque ofrece una rentabilidad por la cuestión de la comercialización, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha ido incrementando la superficie? Pues obviamente porque al inicio hubo apoyos para los costos de producción, subsidios en fertilizantes, subsidios en las coberturas, subsidio en ¿cómo se llama? Lo que son el pago de los seguros agrícolas, apoyos en la comercialización, financiamiento, que pues prácticamente la financiera, o para lo que era Banrural, el 50% de la superficie era habilitada por la financiera, ahorita el 20% es a través de la financiera y otro 20% a través de ¿cómo se llama?, de negocios que dan habilitamiento como los acopios, ¿no?
La otra, pues se ha tecnificado y modernizado con sembradoras de precisión, con sistemas de riego por goteo, por aspersión, por multicompuertas. Anteriormente los híbridos que sembraban, pues los traían de acá, de la media altura, y los adaptaban allá. Hoy en día las empresas semilleras sacan los materiales exclusivos para esa zona. Y pues lo importante, si hay mucha producción y no tenemos quien la compre, pues obviamente no crece esto. Entonces hay mucha infraestructura de acopio. Normalmente es 2:1, la capacidad de 250, 2 millones y medio, y se producen 5 millones a 6 millones de toneladas. Entonces le están dando vuelta, ¿no?, para sacarlo rápidamente. ¿Cómo ha estado con los rendimientos? También los rendimientos han crecido. Del 1990 a la fecha, que son más o menos 29 años, se ha doblado el rendimiento, de estar de cerca de 6 toneladas por hectárea a un promedio de 12 toneladas por hectárea ahorita, pues. Pero si analizamos ahorita de los últimos 20 años, bueno, el rendimiento promedio en estos 29 años es de 200 kilos por hectárea de incremento cada año. Pero a partir de hace 20 años, pues se ha reducido a 166 kilos. Y si comparamos los últimos 10 años, pues son cerca de 100 kilos. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de fenómenos climatológicos atípicos que han reducido y que han afectado. Los últimos 5 años, el 10% de la superficie ha sufrido algún tipo de siniestro total, sea heladas, sea tornados, sea golpes de calor, sea taponamientos por lluvias al momento de la siembra, pero los últimos 5 años el 10% de la superficie se ha siniestrado totalmente, y eso también tiene un costo, ¿no? Se incrementa, pues. Si vemos los precios, cómo han fluctuado, estos son en base a la bolsa de granos. La franja azul son los dólares por tonelada a lo que está en el mercado de granos, ¿no? Y la franja naranja son los pesos por dólar, ¿no? O sea, que están fluctuando en estos últimos 10 años entre los 10 y los 20 pesos. Y el precio por tonelada más o menos se ha establecido en alrededor de los 160 dólares por tonelada. Ahorita creo que están 152, 153 dólares a tonelada, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio al momento de ahorita en las fechas actuales está más alto que hace 5 años, pero también el precio del grano está más alto hace 5 años que actualmente. Entonces hay una cierta relación: cuando el precio del grano está alto, el dólar está bajo, y cuando el precio del dólar, el tipo de cambio está más alto, el precio de la tonelada baja, ¿no? Entonces, ese es el precio que se ha pagado, que es variable porque depende del tipo de cambio al momento de la cosecha, pero más o menos es el precio que se ha pagado al productor. La franja naranja o la raya naranja es el precio que se liquida al agricultor, y la franja azul es el precio que está al momento de la cosecha sin el apoyo o la base. Acuérdense que la base es una ecuación que se saca entre lo que cuesta traerlo de Nueva Orleans a Guadalajara, que es el principal destino, que más o menos sale 100 dólares por tonelada, y la otra, si tenemos un maíz en Sinaloa, ¿cuánto cuesta ponerlo aquí? Que son alrededor de 55 dólares por tonelada. Entonces se saca la diferencia y dice, si 100 menos 45 debería ser 55 o son 45. Ahorita la base que se puso para este ciclo es de 41 dólares, estaba en 44, bajó a 41. Entonces esa diferencia que hay entre las dos líneas viene siendo la base que se ha pagado, que viene estando alrededor de entre 44 y 70 dólares, eso es lo que se ha pagado, que es el apoyo que se da, y es el precio que el industrial está dispuesto a pagar por comprar el maíz aquí. Acuérdense que si la base está muy alta, es menos atractivo para el acopiador o el industrial comprarlo aquí, porque le sale mejor comprarlo en otra parte. Si la base está más baja, si baja 30, 35, pues prefiere comprarlo aquí, ¿no? Entonces es una estira y afloja también en cuando se determina la base, porque pues al agricultor le conviene que esté más alta, pero al industrial le conviene que esté más baja, ¿no? Entonces si está más o menos ahorita que alrededor de 40 dólares es aceptable para el acopiador o el industrial, pues es seguro que la producción se comercializa en su totalidad, ¿no? Hasta ahorita les va quedando claro lo del análisis, cómo lo estamos llevando. Ya vimos la superficie que se establece, ya vimos los rendimientos que estamos obteniendo, ya vimos los precios internacionales, cómo está rigiendo y cómo se ha estado pagando. Entonces vamos a hacer el análisis ya de los costos que intervienen en el cultivo. A lo mejor lo de atrás no van a ver bien, pero aquí cada línea significa una cubeta de los costos de producción, ¿sí? La línea azul es la preparación, que viene siendo la franja, esta franja que está aquí,
Estos son de los últimos 10 años, cómo ha ido creciendo los costos de producción en cuanto a preparación. La siembra es la línea que está acá, que es como naranja. Lo que es la fertilización es la línea gris. Lo que es el cultivo, el manejo del cultivo viene siendo la raya que está abajo, las plagas también abajo. Lo que es la cosecha, que es una línea que está por aquí, pero fíjense, los costos diversos es esta línea negra. Esos son los costos diversos. Es la inversión más alta en el cultivo de maíz. Y ahorita les voy a ir explicando cada punto de ellos, ¿no? Pero si se fijan, en el total de los costos de producción, los costos diversos son los más altos, que viene siendo las cuotas del pago de agua, el seguro agrícola, que es de los más caros, los costos administrativos o de financiamiento, y los impuestos y las cuotas que se cobran. No sé si aquí se haga así, pero allá entre el 5 y el 8% del total de la producción se pagan cuotas, ¿no? Y fíjense cómo cambia cuando un agricultor renta la parcela. Sí saben que en Sinaloa el 70% de la superficie se renta. No sé aquí cómo está en esta zona, pero allá es muy alta la renta. Y ahorita van a entender por qué, ¿no? Entonces, si se fijan, el 35% del costo de la producción es la renta. Es el insumo más caro que tenemos allá. Y se fijan, pues se reduce abajo la proporción, pero en la misma medida que como vimos en la lámina anterior. Pero aquí lo que queremos resaltar es que el costo de la renta es el insumo más caro. Esto es con maquinaria propia y con renta. Entonces vamos a ver la siguiente, que es con maquila. No todos los agricultores tienen tractores, no todos los agricultores tienen sus camiones, sus sembradoras, sus trilladoras, tienen que pagar por ese servicio y eso obviamente encarece. Entonces si se fijan en la lámina anterior, el costo de los costos diversos, era el más alto, y aquí se fijan es el costo de la preparación. El costo de la preparación se va mucho más alto porque hay agricultores que hacen 4 rastreos, hacen un cinceleo, un barbecho, y para preparar una cama de siembra en suelos arcillosos, pues la verdad que tienen que dejar una buena cama de siembra porque tenemos temperaturas arriba de 40 grados nosotros a la sombra, entonces el suelo se hace como un ladrillo, ¿no? Entonces tienen que darle varias pasadas de maquinaria y con materiales o con máquinas específicas como los rotatiles para moler bien el suelo y que quede una excelente cama de siembra. Pero aquí lo más importante es que se den cuenta que cuando se maquila, los costos de preparación se van arriba y lo demás se mantiene, ¿no? Ahora vamos a ver cuando maquilan y cuando rentan. O sea, no todos los agricultores tampoco tienen su tierra, pero tampoco tienen maquinaria. Y aquí se fijan, el costo de la renta significa el 25% porque en su proporción los demás cultivos ya tienen un incremento por la maquila, ¿no? Entonces, el costo de la renta es del 25%, ¿sí? Entonces, si se fijan, más o menos el promedio ahorita de la renta de tierra es 12,000 pesos por hectárea. Se ha ido es el insumo que más ha crecido, si se fijan, que más ha crecido en pesos, de pagar 6,000 pesos hace 20 años, 4,000, 5,000 pesos, hasta pagar hasta 18,000 pesos por hectárea ahorita en las tierras de alta producción, ¿no? Pero está exagerado. Y hay gente que tiene hasta 5 años pagada la renta por anticipado. ¿Por qué? Porque tienen que hacer varias labores para dejar una buena cama de siembra, entonces no van a rentar un año para dejársela al siguiente rentador con mejoras en el suelo, ¿no? Aplicaciones de yeso y todas esas cosas, ¿no? De mejoramiento de la tierra. Entonces el costo es mucho más alto y la rentabilidad posiblemente se reduce, como lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene algún comentario, una duda hasta ahorita? Me pueden interrumpir, ¿no? Con toda confianza, ¿no? Cualquier duda que tengan. Entonces vamos a hacer el desglose de los costos, como lo vimos ahorita por las cubetas que estábamos viendo, ¿no? Los costos de preparación, ¿cómo han ido incrementando? Esta barra significa el incremento que tuvo con el año anterior, ¿no? Por ejemplo, esta barra es el crecimiento de los costos que tuvo contra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se fijan en la línea de abajo, vemos el incremento de un 2, un 4, 6, 8 hasta el 12%. ¿Qué quiere decir? Que los costos de preparación del suelo no pasan el 12% de incremento, ¿no? Pero aquí obviamente depende de las pasadas de maquinaria y depende del costo del diésel, que es lo más caro, ¿no? El insumo del diésel, acuérdense que hace 2, 3 años pues no llegaba a 16 pesos el diésel, está como a 23 pesos el litro, ¿no? Y obviamente se han venido reduciendo pues los pasos de maquinaria con sistemas como la labranza eficiente que le llaman ahorita, o las camas fijas o los bordos, que vienen reduciendo casi la
a una tercera parte el costo de diésel utilizado de 150 litros, que no sé cuántos son aquí, pero a mí se me hace exagerado el costo el uso de 150 litros de diésel por hectárea, a bajarlo a 40, a 45 litros actualmente, ¿no? Y hay gente que está haciendo labranza cero, pero yo creo que el 5% de la superficie es únicamente la que se hace bajo ese sistema. Y ya tenemos un incremento en labranza eficiente, que son con bordos o camas, que más o menos el 35% de la superficie se maneja así, pero el 60% se sigue dando un uso excesivo de la maquinaria para hacer las camas de siembra. Si se fijan, la barra más amplia, la que está arriba, es la del 2018, que es la actual, y obviamente pues se dio por el incremento del diésel, ¿no? El diésel, años anteriores en esta parte estaba subsidiado, diésel agrícola, y se eliminó el subsidio y pues se encareció el laboreo, ¿no? Vemos lo que es la siembra. Aquí la siembra incluye la semilla, el proceso obviamente de sembrar y las maniobras que se hacen durante el proceso, que puede ser la utilización de jornales para el tratamiento adicional, y obviamente también para la limpieza de los machetes, porque hay veces que hay suelos que tienen mucho terrón y se pegan mucho los machetes sembradores, ¿no? Entonces, pero si se fijan, hace más de 5 años el costo de la semilla era más cara, y los últimos años se ha mantenido con un incremento entre un 3 y un 4% el promedio del costo de la semilla. O sea, para mucha gente que decía que la semilla era muy cara o que era el principal insumo que se incrementaba, pues la verdad, los últimos 5 años no ha pasado en promedio del 4%, cuando en estos años pues hubo mucha demanda de semilla, quería la gente híbridos nuevos y pues entraban con un precio muy alto, y aparte en estos años la densidad que ponían los agricultores era de 2 bolsas por hectárea, 120,000 semillas, porque algunos pensaban que entre más semilla hubiera iba a ser el rendimiento. Pues obviamente no, hay una densidad óptima donde los higos tienen su potencial de rendimiento y hay una campana de rendimiento que con menos semilla el rendimiento es bajo, llega un momento en que con la densidad óptima están arriba y luego baja con el exceso, ¿no? De los últimos años se ha mantenido, y por ahí en el 2011 tuvimos una helada, yo creo que también afectó por otras partes, pero el 100% de la superficie establecida de todos los cultivos subió siniestro total, porque tuvimos temperatura abajo de -2 grados, ¿no? Entonces, toda la producción de otoño-invierno se perdió y se hicieron resiembras a como pudo el agricultor en febrero y marzo para volver a sembrar y salvar su año, pero haciendo labores que no permitieron que hubiera un buen desempeño del producto. Pues ¿por qué? Porque lo hicieron a la carrera, tenían las plantas secas, heladas, con 2,5 metros de altura, entonces para sacar todo eso, ese rastrojo batallaron, y la verdad que los rendimientos se cayeron bastante, como vieron en las tablas anteriores. El costo del fertilizante. Muchos de los fertilizantes utilizados, pues también el precio depende del tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio es bajo, pues el costo del fertilizante baja, pero si es alto sube. Entonces por eso vemos esas partes hacia mi derecha, que es la parte negativa, y hacia la izquierda mía es la parte de crecimiento. Entonces hemos tenido incrementos hasta del 35% en el costo de los fertilizantes, pero los últimos 5 años los incrementos han sido del 6%, se ha sostenido, y depende del tipo de cambio que tengamos. Entonces el costo de fertilizante pues ha estado muy variable, precisamente porque depende del tipo de cambio que haya, ¿no? Y la otra también, últimamente pues han estado los agricultores viendo otro tipo de fertilizantes que se utilizan para hacer una nutrición más balanceada, y acá pues prácticamente dependían del amoníaco, que actualmente el 50% de la superficie de maíz se aplica amoníaco, pues, y un poquito más de urea, y ya alrededor del 25-30% con ya fertilizantes con nutrición balanceada como los que ofrece Yara, ¿no? En cuanto al cultivo, aquí manejo de los riegos, el pago de la cuota de agua, dependiendo de la cantidad de agua que tengamos en las presas, se pueden dar 3, 4 o 5 auxilios. O sea, cada riego se aplica en la etapa crítica, pero cuando hay mucha agua, pues aplicamos hasta 5 riegos. Cuando no hay agua, ha habido agricultores que con 2 riegos o 3 salen. Normalmente un maíz allá en Sinaloa necesita un riego de asiento y 4 riegos de auxilio. Cuando hay lluvias en octubre o noviembre, que es la época del cierre de los ciclones, cerca del 30% de la superficie se establece con la humedad de las lluvias. Este año tuvimos lluvias al inicio de la temporada de siembras, que fue en noviembre, que retrasó las siembras. Vuelve a llover el 4 o 5 de diciembre
y ahorita tenemos un desfase de un mes en las siembras de otoño-invierno. Prácticamente estuvimos cerrando en enero las siembras cuando al 30 de noviembre debe estar el 70% de la superficie establecida, un 95% en diciembre y solamente un 5% siembras tardías. Pues ahorita cerramos con el 60% de las siembras en diciembre y el 40% en enero. O sea, ya es una fecha tardía y obviamente baja el rendimiento. Y aquí, esta es la cuota de agua también. Si se fijan, en estos años aquí bajó después de la helada. El gobierno dijo, bueno, si vamos a cobraron 800 pesos, la bajaron a 600 pesos. Pero últimamente la cuota de agua está cara. Hay módulos de riego, al igual que aquí, y cada módulo tiene su propia política de precios. ¿Por qué? Porque les hacen una asignación del agua de las presas, pero también hacen inversiones en abrir pozos para compensar la falta de agua, y dependiendo del número de pozos es la cuota que se abre. Hay módulos que ahorita una cuota de riego por hectárea está entre 1,400 y 2,000 pesos. Esa es la diferencia que hay, 600 pesos, por que les den agua para regar, güey. Y en cuanto a las plagas, pues acuérdense que las plagas dependen de las temperaturas. Si hay temperaturas altas al momento del desarrollo inicial y vegetativo de las plantas, pues hay más presencia de plagas. Y los últimos años hemos tenido temperaturas frescas durante las etapas iniciales, y agricultores que antes hacían 3 aplicaciones para control de plagas o malezas también, pues obviamente hay agricultores que no han aplicado este año o que han reducido una sola aplicación cuando hacían 3. Aquí prácticamente las malezas no son un problema. Sé que aquí el problema de malezas es fuerte porque siembran en la temporada de lluvias, vaya, pero allá no. Allá hay agricultores que siembran en seco y hacen una aplicación de un herbicida preemergente selectivo para maíz o herbicidas selectivos posemergentes, ¿no? Pero no es mucha la presencia de malezas. Plagas, ha habido años que sí es importante y han aparecido también durante la etapa de BT a inicio de floración, como la araña roja, y las siembras tardías, que este año se va a ver mucho con la mosca de los estigmas, ¿no? Que eso sí te puede reducir hasta un 50% el rendimiento. Y en los costos de cosecha, prácticamente aquí son los costos del secado, el costo de la maquila de la misma triadora, los fletes, y también ha estado variable, ¿no? En la cuestión de los últimos años, los mismos triadores o la asociación de maquileros te pone como un 20% más cara la cuota de cosecha. Pero ¿qué pasa? Muchos agricultores ya tienen sus triadoras y muchos agricultores tienen convenios con algunos maquileros que vienen de otras partes del país y les mantienen la cuota. Si ahorita, por ejemplo, la cuota oficial está en 1,800 pesos por hectárea cosechar un maíz, pero se cobran 1,300 a 1,400, porque como hay mucha competencia y muchos agricultores han estado comprando trilladoras en Chihuahua, pues se las trae modelo 2008, 2009 y les sale más económico, ¿no? Entre comillas, ahorita vamos a platicar de eso también. Y aquí está el coco, los costos diversos. Este es el costo que tiene más impacto. Y como les comentaba aquí, cuando hay un siniestro, un año anterior, puede subir un 30, un 40% la cuota de seguro. Hace 3, 4 años, la cuota de seguro estaba en 800 o 750 pesos, dependiendo la compañía de seguros. Proagro es la que tenía más, pero prácticamente se salió porque pues, no compensó a los agricultores lo que esperaban. Cuando pasó la helada del 2011, el 50% de la superficie estaba asegurada. ¿Qué pasó al año siguiente? ¿Qué creen que hicieron los agricultores? Casi el 100% se aseguró. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que quedó en bancarrota por no tener asegurado. Yo le decía a un agricultor, me decía, oye, Inge, ¿qué puedo hacer? Pues tienes que asegurarle. Traía una camioneta de 4 puertas del año, le dije, oye, ¿cuánto te cobran de tenencia en el tiempo de seguro? Pues pago como 60,000 pesos y no puedes asegurar tu cultivo que te cobran 700 pesos, te da para 100 hectáreas lo que tienes con tu camioneta. Pero esa cultura había, preferían pagar una tenencia y un seguro por su camioneta del año, pero no protegían el que le daba dinero para su camioneta. Entonces, a partir de la helada, la gente incrementó casi al 100% el seguro, pero ¿qué ha pasado los últimos años? Ha habido menos siniestros y hay zonas que tienen, por ejemplo, Sinaloa Norte, casi pegado con Sonora, pues hay más riesgo de heladas, más riesgos de heladas, y en la zona sur casi no pasan, pero han pasado tornados, han pasado vientos arriba de 50 kilómetros por hora, y en la tapa de lote les tiende todo el cultivo, ¿no? Ha habido 30, 40 mil hectáreas afectadas totalmente a causa de eso, y eso pues merma el rendimiento, y si el agricultor pues no está asegurado, pues pierde. Y lo último, los agricultores también pues han visto que los fondos, no hay nadie del seguro aquí. Bueno,
Les voy a decir lo que dicen los agricultores, ¿no? Dice, oye, ingeniero, dice, yo pago 1,600 pesos por hectárea para tener una cobertura de 25,000 pesos. Entonces, si sacamos número más o menos con 6 por 4, con 6, arribita de 6 toneladas, se cubre en caso de un siniestro. Pero ahorita si bajó la temperatura, se quemó un 30% el follaje del maíz, llega el seguro y dice, no, déjalo, riégalo. Y a los 15 días le aplicas fertilizante, le aplicas unos foliares. Pero ¿qué pasa? Por experiencia los agricultores levantan 6, 7 toneladas y ya el seguro no les paga nada. Pero creen que sea negocio para el agricultor dejarlo. Entonces hay agricultores que ahorita prefieren no asegurar y si pasa un siniestro, pues hay compañías que damos descuento por una cobertura que tenemos ahí o una herramienta que es el seguro de resiembra, donde le damos apoyos hasta el 50% en el costo de la semilla. Entonces el agricultor hace esos números y dice, yo prefiero volver a sembrar. Porque si dejas el cultivo, pues vas a trabajar para producir 6, 7 toneladas, nomás para que el seguro no cobra su cuota. Entonces, hay ahorita, más o menos los estudios que hicieron las compañías de seguros, entre el 75 y el 80% está asegurado nada más. Porque aparte, pues son 1,600 pesos a 1,800 por hectárea, ¿no? El otro, pues las cuotas, por ejemplo, de gastos administrativos, la gente que pide un financiamiento, les cobran alrededor de 500 pesos por hectárea de asesoría técnica, que la asesoría consiste en ir a ver si nació y cuánto le rindió, pero no lo acompaña durante todo el proceso del cultivo. Yo sé que aquí no hay de estos ingenieros, ¿verdad? Pero allá las compañías, los fondos de aseguramiento, pues han venido hasta acá, creo que a Villadiego, ¿no?, a capacitarse para darle asesoría a las gentes, pero no van, nada más van a ver que se establezca el cultivo y cuando van a cosechar, y eso tiene un costo también. La otra, los costos del financiamiento, hay habilitadores o financiadores que te cobran entre el 8 y el 14% del dinero que te prestan. Entonces es un insumo muy caro. Ese es un insumo que la mayoría de los agricultores se están habilitando, cerca de la mitad tiene algún tipo de crédito y eso afecta y incrementa el costo. Y la otra, si se fijan, pues hay muchas inconformidades con los agricultores por las cuotas que les cobran, que más o menos es del 6 al 8% de la inversión. Son cuotas de Fundación Produce, cuota de la Liga de Comunidades Agrarias, cuota de la CADES, cuota de Caminos Vecinales, cuota de la Cruz Roja, cuota de Patronato por Educación. Entonces, ahorita hay agricultores que han estado solicitando cartas para que se eliminen esas cuotas. Por ejemplo, la Liga de Comunidades Agrarias y la cuota CADES no quieren pagar. Algunos que tienen que ser de manera voluntaria, pero es mucho lo que le cobran, ¿sí? Y aparte el impuesto predial, que es equivalente, que creo que es el 1.5% de su producción. Entonces, se fijan, el costo ese es muy alto y la verdad que los agricultores pues tratan de evitar o de minimizar de acuerdo al plan que hacen ellos para que no les afecte tanto, pues. Este ya viene siendo el resumen de los costos de los incrementos que hay, como les dije, respecto al año anterior. Si se fijan, comparado el 2009-2010 comparado contra el 2008-2009, hubo una reducción del 5% más o menos en los costos por los fertilizantes y por los programas que hubo de diésel agropecuario y el financiamiento del 50% de la cuota del seguro, y eso ayudó a que el costo total se redujera. Pero ya el año siguiente, el año de la LAA, incrementó un 5%, y fíjense, después de la LAA, ¿cuánto se incrementó? Cerca del 16%. Aquí, de haber cuotas de 350, 400 pesos, subieron a 3,000 pesos el costo del seguro agrícola. Ese fue el costo más caro. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro perdieron, gastaron mucha lana, entonces quisieron recuperar, incrementando las cuotas hasta arriba de 3,600 pesos por hectárea. Y había zonas, por ejemplo, el Valle del Carrizo, que casi todo el tiempo tiene riesgo de heladas, pues ahí ni Proagro quiso asegurar. Ahí se salieron prácticamente las compañías y el agricultor sembró bajo su propio riesgo, no sin seguro. Y ya más o menos han mantenido durante los 5 años en un incremento los costos de producción del maíz del 4%. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que influyen? Bueno, voy a poner unos ejemplos, no quiere decir que sean en su totalidad, pero hay variables controlables que son las que dependen de lo que hace el agricultor y son de las decisiones que él tiene que tomar al momento de hacer su planificación. Hay variables limitantes que dependen de acá arriba, ¿no? Como son las lluvias, como son las heladas, como son los golpes de calor, temperaturas altas, si hubo agua en las presas, si no hubo, si hubo sequía, etcétera, pues. Y las variables que te reducen, pues prácticamente la eficiencia en el manejo que tú quieres hacer,
que es en el control de malezas, en el control de plagas, enfermedades, incluso nutrición también, ¿no? Y ya viendo un poquito más en detalle, pues la semilla, aquí, quiten la bolsa, ¿no? Aquí quería poner una bolsa X, pero me ganó el corazón ahí. Sí. Pero la semilla depende de la información que tengan ustedes. Hay una relación genotipo-ambiente que quiere decir la adaptación que tengan las empresas en cada zona. O sea, ustedes tienen que estar viendo, por ejemplo, Fundación Produce, evalúa todos los hibros allá y te va diciendo, en este tipo de suelo, este es el libro que mejor se adapta. En esta fecha de siembra, este es el libro que mejor se adapta. Con esta densidad, o sea, ustedes tienen que buscar el libro que mejor se adapta a sus condiciones. Hay gente que lo hace porque es su vecino y le fue bien, pero pues a lo mejor hizo un manejo diferente y no le va a ir igual a otro. O él sembró temprano y tú lo vas a sembrar tarde, pues ya también no depende. Entonces tienen que saber elegir cuál es el híbrido que se adapta al manejo que ustedes hacen. Y la fertilización, recuerden que para hacer un plan de fertilización tienen que hacer un análisis de suelo y tienen que poner su meta de rendimiento de acuerdo al cultivo que van a establecer. Hay mucha gente que va y da pláticas y dice, mira, esta es la fórmula que yo utilicé para un maíz de alto rendimiento, y quieren hacerlo igual, pero pues a lo mejor el pH era 6.8 contra 7.8 que tenemos allá, pues es diferente, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer el análisis de suelo y darle a la planta lo que necesita. Hay suelos que tienen suficientes nutrientes, pero muchas veces no son asimilables porque están bloqueados por algún tipo de elemento o de sal. Pues entonces, tienen que hacer un manejo más diferente y hacer la recomendación de la fertilización balanceada. Acuérdense que si comemos puros frijoles o puras carnes, pues va a haber un momento que ya no vamos a dar el rendimiento que queremos, pero cuando comemos diferente, pues igual que las plantas, ¿no? Las plantas tienen que comer, yo creo que son 18 nutrientes los que intervienen en el cultivo de maíz, y pues hay que darle en las condiciones que necesitan. La otra es la labranza, la preparación de la cama de siembra es muy importante. Hay agricultores que pues a veces que ves 5 o 6 tractores en una parcela, pero hay agricultores que no meten ni un tractor. Se ve muy feo cuando tienes todo el rastrojo y que tienes la maleza ahí, y dicen la gente, es que me da vergüenza dejarlo así porque van a pensar que estoy piojo. Pero pues es la forma de reducir sus costos. Y hay agricultores cuando cosechan, ves 4 o 5 tractores cinceleando y rastreando para dejarla así. Pero ¿qué pasa? Vienen las lluvias, se compacta otra vez el suelo y tienen que volver a hacer después la lluvia lo que tienen que hacer, ¿no? Nosotros le decimos el efecto de la cubeta. Agarren una cubeta de 20 litros de esas de grasa, llénenla de tierra, pásenle una tablita por arriba, échenle agua y se les va a bajar así. Eso es lo que pasa cuando preparamos antes de la temporada de lluvias. Allá le llama periodo de tierras en descanso, entre lo que cosecha y lo que vuelve a sembrar, que tradicionalmente pues es el periodo de lluvias, ¿no? Entonces sí hay agricultores que han estado tratando de minimizar sus costos, y yo creo que la utilización de una labranza más eficiente les va a ayudar mucho. La densidad óptima, como les dije, hace 10 años la gente pensaba que entre más semilla tirara, más rendimiento va a tener, y ahorita se ha establecido en 108,000 hectáreas el promedio, que son, creo que las sembradoras de precisión, la combinación de los engranes te da 8.7, que más o menos te da 110,000 semillas por hectárea, a diferente ancho de surco, ¿no? Que son a 75, 76, 80 centímetros, que es lo tradicional, ¿no? En cuanto al agua, pues el agua es una variable que limita el rendimiento o te ayuda también a maximizarlo, ¿no? Un maíz necesita 4 riegos, pero hay agricultores que por las condiciones de la zona donde está le dan 2 o 3 riegos de auxilio. Entonces tienen que entender cuáles son las etapas críticas para poder aplicar y que el rendimiento sea mínimo. Un maíz con 3 riegos tiene un potencial de rendimiento un 10% menor a 4 riegos. Ahora imagínense con 2, se baja hasta un 30%, siempre y cuando le apliquen en la etapa crítica, pues. Entonces hay agricultores que han estado ya aprendiendo a manejar el cultivo de maíz en base a las etapas fenológicas, que son las etapas vegetativas y las etapas reproductivas. Anteriormente se iban con días, es que el maíz se tiene que regar a los 60 días, el otro a los 90 días, el tercero a los 120, pero ahorita ya no. ¿Por qué? Porque hay fechas en que hay más calor y se reducen las cosechas, normalmente son de 190 días y hay cosechas 170 días o hay cosechas 200 días, dependiendo de las temperaturas, como vemos abajo. Y la otra, también hay gente que ya ha estado capacitándose y entendiendo la utilización de los GDUs o las horas calor. Ya te dicen ahí, a las tantas horas calor debe de emerger, a las tantas horas calor, a las 890 y tantas tiene que estar en inicio de floración. Entonces ya las recomendaciones se hacen en base a las etapas fenológicas y hay agricultores que han ido aprendiendo sobre eso. Y ya en cuanto al manejo eficiente,
Creo que los costos aquí del control de malezas son altos. Yo creo que las compañías que venden herbicidas, esta es la mina, ¿no?, de donde ven la oportunidad de colocar los herbicidas preemergentes y posemergentes, porque el problema de malezas es muy importante. Dice nuestro investigador que si los agricultores hicieran un manejo eficiente de malezas, plagas y enfermedades, los rendimientos se incrementaron un 10%. Entonces, hablar de un 10% posiblemente hace una tonelada más, de hacerlo eficientemente. Pero todavía hay agricultores que es como nosotros, ¿no? Cuando nos enfermamos de gripa, yo me acuerdo cuando me enfermo de gripa, mi mujer me pone cápsulas, pastillas, tómatelas, si quieres tú tómatelas, me dice, y yo no sé ni qué me está dando, ¿no? Entonces yo creo que es importante ir con un doctor y que nos dé un medicamento de acuerdo a la condición que tenemos y a la variación. No nos puede dar el mismo porque creamos tolerancia, ¿no? Entonces, la planta es igual. Si estamos aplicando lo mismo, puede haber tolerancia a algunos insectos, a algunas plagas, pero también necesitamos asesorarnos. Yo creo que todas las compañías de fertilizante, de agroquímico, de semillas, tienen gente experta, y acércate con ellos para que te den las mejores recomendaciones, y no se trata de vender, sino que te den soluciones para un manejo más eficiente de tu cultivo, ¿no? Ahora sí, como dijimos al principio, la siembra del maíz o el cultivo del maíz debe verse como un negocio. Yo creo que la visión está cambiando de muchos agricultores cuando empezamos a ver que empezamos a hacer una inversión y empezamos a ver que hay una utilidad. Pero ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos realmente si nuestro negocio es eficiente o no? Pues hay por ahí, las palabras en inglés se llama retorno a la inversión, es cuánto gastas, cuánto es tu ingreso, le haces la resta, lo divides entre el costo total, lo multiplicas por 100 y te va a dar un porcentaje. Dicen que para que un negocio sea rentable en cualquiera es el 30% de rentabilidad que debe tener. Entonces, si el maíz no nos da un 30% de rentabilidad, pues se puede decir que no es negocio, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ahorita con esto cómo se hace de una manera práctica, pero la fórmula es muy sencilla, ¿sí? Y voy a hablar un poquito más de las conclusiones y de las recomendaciones que vamos a hacer, ¿sí? En una producción con maquinaria propia y sin renta, bueno, es maquinaria propia y maquila, promediado más sin renta. Entonces, en la parte de las franjas viene siendo la utilidad que se recibe y la línea viene siendo el porcentaje de la rentabilidad. Como vimos anteriormente, si se fijaron, cuando vimos el precio del grano a nivel internacional, 2011, 2012 y 2013 fueron los 3 años que tuvimos el costo de la tonelada a nivel internacional de $280. Si hubiéramos tenido un tipo de cambio como ahorita, yo creo que el maíz hubiera pagado arriba de 6,000 pesos. Pero en promedio estos 3 años el maíz se pagó en 4,000 pesos. Hubo agricultores que liquidaron a 4,200, a 4,300, creo que en esta zona llegó hasta 4,500, ¿no?, el precio por tonelada. Pero después bajó, en el año 2013-2014 fue cuando hubo una sobreoferta a nivel mundial y el tipo de cambio no nos ayudó y el maíz bajó su utilidad. De hecho, es el año que menor rentabilidad ha habido, que es cercana al 20%, con la gente que tiene que no paga renta, vaya. Entonces, hasta aquí se dice que puede ser un buen negocio porque el 32% del promedio de los últimos años es la rentabilidad que hemos tenido. Entonces, hasta aquí dice, oye, pues es buen negocio. Pero vamos a ver la gente que renta. Esta es la utilidad. En los años buenos anduvo más o menos en 12,000 pesos por hectárea la utilidad para la gente que rentaba, pero los últimos años ha estado abajo de 2,000 pesos. ¿Qué es lo que hace el agricultor? Pues trata de hacer más extensiva la superficie, sembrar más hectáreas para que entre más hectáreas tenga, pues tenga una mejor utilidad. La gente sigue tratando de sembrar maíz porque cuando menos tiene seguridad en la comercialización. Hay gente que, por ejemplo, este año el cultivo del frijol se redujo a la mitad contra el año pasado, se pagó en 23,000 pesos en promedio la tonelada, el año pasado fue 13 pesos. De 93,000 hectáreas se bajó a 45. ¿Qué va a pasar el año que entra? Toda la gente va a querer sembrar frijol. El garbanzo, cuando sembraron 40,000 hectáreas, llegó a 32 pesos la tonelada y se levantan 2,5 en promedio. Es un negociazo. ¿Qué pasó? La gente duplicó la superficie y ahorita están pagando en 11 pesos la tonelada de garbanzo. O sea, no está sacando ni siquiera los costos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Como son los dos cultivos que compiten con maíz, que hacen como el 25% de la superficie, el resto de hortalizas, pues ¿qué va a pasar el año que entra? La gente puede sembrar más frijol, va a reducir garbanzo y maíz se puede mantener, ¿sí? Pero
¿Qué es lo que tiene que hacer el agricultor cuando analiza esto? Híjole, el 70% de la superficie es rentada y esta es la utilidad que está obteniendo el agricultor. Por eso están buscando más hectáreas. Y el detalle también es que el agricultor está buscando más superficie, pero no son tierras aptas para el cultivo. Por ahí comentábamos nosotros con una persona que hablaba de las 7 maravillas del maíz de alto rendimiento. Yo le dije, ¿sabes qué? Te faltan 2. Una de ellas, precisamente, la vocación de la tierra. Hay tierras, por ejemplo, de arcilla muy buenas, hay tierras del limo o aluvión, que son tierras de río también muy buenas, pero hay tierras pedregosas con grava que las quieren hacer producir maíz y son rendimiento de 8 o 9 toneladas, entonces eso es lo que baja el promedio. Hay la vocación de las tierras que no son aptas para maíz, pero la gente sigue terca queriendo sembrar, haciendo más extensivo su programa. Entonces hay agricultores que levantan 14, 15 toneladas, pero su promedio es de 11. Y le digo, oye, yo estuve contigo en la trilla y te dio 15 toneladas, pero ¿por qué tu promedio es de 11? Ingeniero, es que tengo 150 hectáreas que me la rentan a 6,000 pesos, pero me da, el comentario es que el cobro de la renta son 1,000 pesos por tonelada, el potencial. Si te cobran 10,000 pesos la renta es que te va a dar 10, si te cobran 12, 2, pero hay tierras que las cobran en 6,000, 7,000 pesos, pero te dan 6, 7 toneladas y le invierte lo mismo que para que te dé 15 toneladas. Ese es el problema. Entonces, esa diferencia de 11 a 15 son 4 toneladas. Entonces, haz de cuenta, si levanta 7, por lo que ganó en las 15 se los pone a la pérdida a la otra. Entonces, hay agricultores que han estado dejando de rentar ese tipo de tierras y han incrementado su rentabilidad. Entonces, se fijan, ha habido años en que no sacamos ni siquiera los costos y pues agricultores se habilitan con algunas empresas y pues ahí van peloteando el adeudo, ¿no? Y en años buenos pues tratan de pagar, pero pues la persona que renta tiene una rentabilidad muy baja y en promedio pues anda alrededor de 10,000 pesos por hectárea. ¿Quién creen que es el que gana en esto? El dueño de la tierra, ¿quién más? A ver, así, de acuerdo a lo que vimos ahorita, vimos la diferencia en los costos con rentas. ¿Quién cree que es el que gana? Si ustedes fueran agricultores en Sinaloa, ¿qué iban a hacer? Dice un amigo, yo rentaría. Porque una tierra que te da 12 o 13 toneladas anda entre 12 y 14,000 pesos la renta. Entonces gana más una persona que renta que la que produce. ¿Por qué? Por las situaciones de la variación del tipo de cambio, los costos a nivel internacional. Si hay mucha producción a nivel mundial, pues el precio va a bajar. Ahorita ha estado ligeramente incrementándose porque por ahí no sé si vieron unas fotos que las zonas de la franja maicera pegados allá a Illinois y Dakota están inundadas. De hecho, las bodegas que tenían el inventario, porque allá les pagan cerca de $5 por tonelada por mes por tenerlo guardado, ¿no? Es un apoyo de inventario, le llaman. Entonces, gran parte de ese maíz se perdió. Entonces, todavía a fines de este mes van a sacar el programa de siembras a nivel nacional por cultivo y si el maíz se reduce, pues va a dar un salto, ¿no? Aunque en Argentina tenemos un récord, por ahí Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Parece que tenemos un récord, ¿no? De 32 millones que se producen en Argentina, se va a subir a 40 en el maíz y viene la safriña, que es el segundo cultivo en Brasil, también con buena expectativa. Entonces, hay incremento de rendimiento en algunas partes. China ha estado creciendo exponencialmente a raíz de un loco, ¿no? Que es el ingeniero Cruz, le gusta que le digan loco, que fue y revolucionó la producción de maíz allá. Entonces, han estado incrementando los rendimientos, pero si Estados Unidos, que es el principal productor, no logra establecer en las fechas tempranas su programa, puede incrementar el precio del grano, ¿no? Y la otra también creo que van a subir las tasas de interés, y al subir las tasas de interés pues viene menos inversión en campo. Entonces estamos tratando de esperar que pasen esas dos cosas para que suba el precio y a lo mejor no va a haber necesidad de que esa gente que va a estar vendiendo a la libre pues tenga pérdidas, ¿no? Entonces, en realidad, si yo fuera agricultor, le hicimos un análisis al agricultor y le dijo, oye, ¿cuánto es tu utilidad? Ya la sacamos 9,200 pesos por hectárea en 300 hectáreas. Y le dijo, oye, le dije, ¿y si la rentaras? Pues me han ofrecido 14,000 pesos por hectárea y el detalle ya que el agricultor paga 2 años, te la aparta ahorita y luego tiene que pagarte otro año para asegurarse de que las mejoras que le haga al suelo, pues obviamente le ganen para otro año, porque si le hace mejoras, pues obviamente si la deja de rentar, el que sigue va a aprovechar eso. Entonces, dice, ¿sabes qué? Si yo rentara, oye, pues la verdad me conviene rentar, y platicó con la persona que le ofreció eso, pero él le condicionó a que le contratara a la misma gente que trabajaba con él, porque pues venían trabajando de su padre, la segunda generación. Dijo, no, es que yo voy a meter a mi gente, entonces no te la rento.
porque ya era un sentimiento de ayudar a la gente que trabaja con él, que eran alrededor de 8 personas, ¿no? Entonces, ya como resumen, la rentabilidad no depende de la reducción en los costos de la eficiencia, depende de los precios de los granos, como ya lo logramos ver. Si hay una demanda a nivel internacional, pues va a subir los dólares por bushel, y con el tipo de cambio que tenemos ahorita, que está fluctuando entre 18.50 y 19.50, si al momento de la cosecha tenemos un tipo de cambio de 19.50, pues puede incrementar el precio, ¿no? Pero si nos basamos en los costos de producción, la gente tiene un valor medio mal entendido, de decir, bueno, ya no va a tirar las 110,000 semillas, va a tirar 90, porque en Bajío se tiran 90,000 semillas. O ya no le va a aplicar los 400 kilos de gas, le va a aplicar 300, o voy a aplicar urea, o voy a hacer esto, o voy a tratar de, en vez de dar 4 pasadas de rastra, voy a hacer 2. Entonces, eso es eficientizar el manejo, pero en realidad la rentabilidad no va a depender de eso, puede ser una herramienta que te ayude a mejorar tu rentabilidad, pero al final de cuentas el que manda ahí es el precio del grano y el tipo de cambio. Si tenemos un buen precio al momento de la cosecha y tenemos un buen tipo de cambio, pues nos va a ir bien. Pero eso ya no depende de nosotros, no depende de las condiciones de mercado. Allá en Sinaloa la cultura es que casi el 90% de la producción es con agricultura por contrato. Y el otro día dicen porque la gente por ahí saca 2, 3 camioncitos para tener dinero más rápido con los compradores que van del centro de la República y compran el maíz en campo, ¿no? Pero la mayoría hay una cultura de agricultura por contrato. Este año, desafortunadamente, por la incertidumbre que hay, Cargill, por ejemplo, una empresa que te compró el año pasado 1.200.000 toneladas, va a comprar 500 nada más ahorita, por la incertidumbre. Y la otra por la inflada que le da la gente en la superficie. Si tú checas ahorita, no hay una fuente fidedigna para poder decir, esto es lo que hay sembrado en Sinaloa. Te vas tú, por ejemplo, a las fuentes oficiales como el Cibasa, que donde todos los fondos de aseguramiento te reportan 560,000 hectáreas de maíz de otoño-invierno y van como 40 de primavera-verano. Entonces son 600,000 hectáreas. ¿Qué hacen los compradores? Oye, va a haber una sobreproducción, va a haber como 6,5 millones, o va a haber 7 millones de toneladas. Pero cuando te vas a los módulos de riego o a la Conagua, te dice, oye, hay 460,000 hectáreas. Entonces, ¿a quién le creemos? Pero eso hace que los compradores o los industriales dicen, oye, va a haber una sobreproducción, hay que tratar de protegernos. Entonces, eso también influye mucho, ¿no? Entonces, al final hacemos un consenso entre las marcas, hacemos un consenso entre las diferentes fuentes y pues nos damos cuenta nosotros que no hay una información real en la que te puedas basar para ver cuánto es lo que se produce. Simplemente con frijol, algunas fuentes dicen que hubo 60,000 hectáreas, otros dicen que hubo 35, otros 40, o sea, pero tratas de hacer un consenso y determinar de las 750,000 hectáreas que se siembran en otoño-invierno cuánto fue de cada cultivo, ¿no? Entonces, la rentabilidad sí está muy influenciada por el tipo de cambio y por la oferta y demanda que hay a nivel mundial. Ahora, últimamente, pues han estado utilizando herramientas más sofisticadas. Decía anteriormente la gente, ahí viene la era digital. No, señores, ya estamos en la era digital. Ahí viene las siembras inteligentes, la fertilización inteligente, ya estamos en eso. Lo que necesitamos hacer es aprender a desaprender. Acuérdense que no podemos mejorar lo que estamos haciendo mal. Eso es imposible. Y la otra, para poder mejorar algo necesitamos medirlo. Si no lo medimos, no podemos mejorarlo. Entonces es muy importante que entendamos que la tecnología es una herramienta para solucionar los problemas que tenemos. Y ahí está desde el inicio de la realización de los muestreos de suelo, de la utilización de fertilizaciones balanceadas, de la utilización de sembradoras inteligentes. Simplemente nomás el año 2006 al 2010 la gente volaba con las sembradoras de 8 a 10 kilómetros por hora. Y los que maquilaban, pues acuérdense que querían hacer más hectáreas por día, hasta 12 kilómetros por hora andaban sembrando. Nos dimos a la tarea de estudiar por qué las mazorcas, había mucha mazorca chica, mucha grande, y no era por la genética, era por la velocidad de la siembra. Y ahorita se ha determinado que por cada kilómetro arriba de 4.5 te reduce 260 kilos el rendimiento, porque no te queda la semilla de manera más sembrada de manera que te quedan los 11, 12 centímetros, si no ves que te quedan 2 o 3 semillas en 10 centímetros y tienes un espacio de 30, entonces cuando tienes una competencia pues va a salir la que domina más alta y las otras mazorcas te van a quedar chiquitas, ¿no? Entonces, hemos tenido con 8 a 9 kilómetros por hora 30 mazorcas chiquitas,
que 2 mazorcas estás en una, entonces haz de cuenta es un 15% menos de rendimiento. Cuando tú siembras a 4.5 kilómetros por hora, reduce de 6 a 8 mazorcas chicas, entonces eso te puede dar hasta 1 tonelada más de rendimiento. Y la última, si no sabemos cómo gastamos o cómo invertimos el dinero, pues no vamos a ver en dónde estamos haciendo las cosas mal, o mejor dicho, dónde podemos mejorarla. Entonces, cuando tengamos la información y registro de todo lo que hacemos, vamos a poder decir, yo gasté esto. Por ahí me decía una persona, es que no nomás vas a considerar el costo del que está en la trilladora, porque en tiempo de calor pues le tienes que llevar comida y refrescos, agua o cerveza, ese también es un costo. Oye, tienes una camioneta y le metiste las llantas, a lo mejor te duraron 2 años las llantas, ese es un costo que lo tienes que prorratear entre la superficie. Oye, que compraste un tractor, te costó $1,000,000, ese costo, la depreciación no la estás considerando o el financiamiento. Entonces tenemos que saber cuánto es el costo inmovilizado de la maquinaria que utilizamos. Acuérdense que todos los instrumentos se desgastan y llega un momento, por ejemplo, el promedio de vida de los tractores son de 15 a 20 años. Y ya después cuando lo vas a vender, a lo mejor lo vas a vender al 20% de lo que te costó. Entonces, ese costo, el 80% de lo que te costó financiar, lo tienes que dividir entre los 15 años de que duró de uso y después de, ya que tengas el costo anual, lo divides entre el número de hectáreas y eso te va a ayudar. A raíz de que empezamos a buscar información, no encontramos herramientas y ahorita tenemos un año trabajando en hacer un tipo de herramienta a través de una herramienta digital donde tú puedas hacer el ingreso de los costos en tiempo real y que vayas conociendo y cuando tú dices, a ver, me va a parar en esta etapa, ¿qué es lo que llevo invertido? ¿Cuánto llevo? Y hacer la planificación, porque hacer la planificación es lo que tú piensas gastar y lo que lleva realmente gastar. Entonces va a llevar como un año más, estamos trabajando ahí con una persona para hacer una herramienta sencilla y aplicable. Creo que en España hay una que ya está funcionando, tiene un costo en dólares, pero queremos regionalizarla esta, ¿no? De que cada agricultor pueda GPCear, vaya su parcela y que por parcela tenga que hacer eso como lo vamos a ver ahorita. Y la otra sí hemos tenido agricultores de hace 3 años que agarramos un piloto de 10 agricultores llevando el control en un Excel, que ahorita pues cualquier millennial no lo puede hacer y hay la última generación le está ayudando a los papás a poder entender eso, sobre todo con los clientes que hemos estado asesorando, ¿no? Entonces, pero sí hemos tenido ahorros en los costos de producción de hasta un 15%, ¿no? Y eso pues, ha eficientizado su rentabilidad. Y la otra, pues que están viendo también que tienen que hacer cosas diferentes, ¿no? Sobre todo en la nutrición. Nada más fíjate, para la fecha de siembra hay agricultores que decían, yo siembro el 30% fecha temprana, el 60% en fecha óptima y el 30% en tardía. Oye, ¿por qué no lo siembras en fecha óptima? Porque la información que tenemos es que hay una reducción de un 15-20% de rendimiento sembrado en fecha temprana y un 15% en fecha tardía. No, dices es que no me alcanza. ¿Por qué? Porque tengo tantos tractores. ¿Y por qué no maquilas? ¿Por qué tu ventana de siembra no la haces en esta fecha? Y hay agricultores que ya dicen, la fecha de siembra óptima es del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Ya han tratado de establecer ahí toda su superficie. Y había agricultores que les decían, oye, ¿cuándo sembraste? El 12 de octubre. ¿Qué? ¿El 12 de octubre? Sí, me dice. ¿Y eso por qué? Es que llovió y me ahorré el riego de asiento, $800. Pero está perdiendo el 30% de rendimiento. Y aparte tiene que hacer 2 aplicaciones adicionales para control de plagas. Entonces, hay cosas que el agricultor ya va entendiendo y va diciendo, yo voy a tratar de hacer esto, voy a darle seguimiento. Y ha habido muchos foros, muchos seminarios donde la gente ha aprendido cosas nuevas y aquí lo que se trata es que pues tratemos de aprender lo que estamos viendo y qué cosa podemos implementar en nuestro negocio como agrícola, pues qué cosa podemos implementar porque nadie puede hacer las cosas diferentes. No hay un librito que tú tengas que seguir al pie de la letra, esto es lo que voy a hacer exactamente. Yo voy a sembrar el 15 de noviembre, bueno, pero si llovió ese día, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Pero tratar de ajustarte a qué cosas son las que te están ayudando a eficientizar tu negocio y que te van a ayudar a mejorar la rentabilidad. Y la otra, pues también meterte en agricultura por contrato. Hay gente que no lo hace porque a lo mejor los mercados aquí locales es más negocio vender por la libre que por contrato, pero el contrato te da una seguridad de que al precio que tú lo hagas, se va a hacer. Ahorita hay agricultores que ya están haciendo la agricultura por contrato anticipada. Por ejemplo, hay negocios que lo hacen para el 2020. Te cuesta más, pero si hay una expectativa de precio a futuro, porque son futuros los precios de los granos, puede ser muy eficiente. Y hay gente que juega con los PUT y con los COL, que son las coberturas que hay,
y la verdad que han ganado mucho dinero. Hay agricultores que reciben 325 pesos más por tonelada por hacer ese juego, entonces es aprendizaje, pues. Entonces, sí es muy buena tu pregunta, yo creo que esperemos que en un año más tengamos la aplicación ya para que cada agricultor se pueda meter y registrar todos los costos en tiempo real y que cuando saques tu reporte pues te lo dé ya de manera automática. Gracias por tu pregunta. Bueno, ya siguiendo los penúltimos slides, hay que llevar un registro. Hay agricultores que tienen una libreta o una agenda y ellos van apuntando ahí. Entonces cuando vamos y decimos, oye, quiero hacer esto con tu negocio, y ya sacan su libreta y ahí traen todo. O sea, cuando menos de esa manera sí podemos saber algo, pero hay agricultores que no lo hacen, ¿no? Entonces, hay agricultores que dicen, mira, aquí está, ayer hicimos una aplicación, hay agricultores que te dicen cuánto litro de diésel gastan en un rastreo, que el promedio son entre 8 y 10 dependiendo la potencia del tractor. Hay agricultores que las trilladoras también del modelo te dicen, yo gasto entre 16 y 24 litros de diésel por hectárea. Y el promedio eran 150 litros, se ha reducido a 40, 45 litros, y eso es un buen ahorro. La otra también, si queremos ser rentables, pues no hay que esperarnos hasta el final de la temporada porque tenemos memoria pajarito, todo se nos olvida, pues. Entonces yo no me acuerdo, a lo mejor de la semana pasada, las cosas que agendé, pero si lo tengo apuntado me voy a acordar que hice. Entonces, si acuérdense que el ciclo son 7, 8 meses, entonces si no tenemos el conocimiento y lo tenemos apuntado, se nos va a olvidar. Y puede haber costos que se nos pasen y al final de cuentas pues a lo mejor vamos a sacar nuestra rentabilidad y a lo mejor puede estar, entre comillas, un poquito inflada, ¿no? O a lo mejor le pusimos otros costos que no eran los que eran realmente. Entonces, hay que hacerlo en su momento, llevar una libreta y si tenemos hijos, a ver hijo, hazme una página de Excel y por fecha, aquí están todos los conceptos desde el inicio hasta la cosecha y por mes. Y vayan poniendo, se los van sumando y los chamacos ahorita son bien hábiles. Ya si tú le pides a un chamaco de 15, 18 años, hasta la presentación te la ponen así con gráficas, ¿no? de lo que estás haciendo. Y lo otro, pues ya que aprendamos a hacer eso, pues vamos a ir generando la información año con año y ya podemos decir, bueno, en costos diversos a lo mejor ya reduje esto, en preparación de la cama de siembra reduje esto, en fertilización, a lo mejor lo que me ahorré acá lo incrementé acá, pero fui más rentable. Entonces, hay que hacerlo en tiempo real y hay que llevar ese registro porque si no, como dicen los ingenieros industriales, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces hay que enseñarnos a hacer eso. Y ya, pues, ¿de dónde sacamos esta información? Pues nos basamos, por ejemplo, en las asociaciones de agricultores que ellos tienen, cada año hacen el programa de los costos de producción de todos los cultivos, pero haciendo un análisis con agricultores. Ellos toman un top de 10 agricultores y con ellos se basan para determinar los costos. Hay dos asociaciones que llevan esto muy puntual, que es la de Guasave y la de Mochis. También acerca, nos da información, agritendencias también, y ustedes pueden meterse en la página de investing.com y ahí pueden crear su portafolio y pueden estar viendo en tiempo real el tipo de cambio y en tiempo real cómo se están moviendo los precios de los granos. Es una página gratuita, es una aplicación gratuita y ustedes pueden bajar ahí cómo está el tipo de cambio, pueden bajar el historial de los últimos 15 años o más de cómo se ha movido el tipo de cambio. Ayer estaba viendo en el 98, estaba alrededor de 4.85 pesos por dólar y ahorita estamos en 19.5 y el tope fue cuando llegamos a 22.60 en la primera semana de enero cuando ganó Donald Trump, que nos fuimos casi hasta 23 pesos. Y pues el CIAP es una página también libre donde tú puedes registrar por estado, a nivel nacional, por estado, por distrito de riego, la información por cultivo, cuánto se sembró, cuánto se cosechó y cuánto está rindiendo. Es una página donde puedes sacar información de cualquier cultivo. Les agradezco la atención, señor, y estamos a la orden. Muchas gracias.